Buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno volver a estar juntos a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios, poder compartir con ustedes un instante en la presencia de Dios. Queremos invitarles a todos y cada uno de ustedes a que puedan levantar una oración con nosotros antes de empezar este tiempo de adoración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a entrar en la presencia de Dios. Padre eterno, Señor, te damos gracias por concedernos el don de la vida en este día. Te damos gracias, Padre bueno, porque hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nuestra plena seguridad está en ti, Señor, en que tú harás conforme a tu voluntad, que tú estás haciendo conforme a tu voluntad, Señor, y que nada se escapa de tu control, nada se escapa de tus ojos, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor, por proveernos de los medios necesarios, Señor, para poder transmitir, Señor, esta señal, poder compartir a través de este medio la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros, está allí con cada uno de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque tú, Señor, inspiras tu palabra y tú nos quieres declarar la palabra, esa palabra poderosa de Dios en esta mañana, Señor, una palabra que dará aliento, Señor, una palabra que alimentará y fortalecerá nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, todo nuestro ser, Señor. Hoy en esta mañana queremos adorarte, Padre eterno, queremos exaltar tu nombre, Señor, queremos adorar tu nombre, precioso Dios, y decirte, confiamos en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor, y en este tiempo que estamos atravesando, Señor, queremos conocerte un poco más, queremos conectarnos un poco más contigo, Señor. Te adoramos, precioso Dios, en esta mañana. Su amor no se gana, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser atado en él.
gracias, Padre, por estar reunidos aquí en tu presencia, Señor, porque tu presencia es fuerte, Señor, y podemos sentir cómo tú vas a hablar, Señor, a través de la palabra que has preparado para hoy, Señor. Bendecimos, bendito Padre, Señor, la boca del pastor, que sea palabra de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, Padre, porque será una mañana bendecida y llena de victoria, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo. Muévete, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Y te damos las gracias porque confiamos en que así será, Señor. Y tú ya te estás moviendo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Será todo en él. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, papá, y estamos plenamente seguros, Señor, que en este día, Señor, viviremos nuestra fe de una manera diferente, Señor. Tú estás haciendo cosas grandes, maravillosas, Señor, en la vida de las personas, papá. Señor, escuchaba a un predicador decir, Señor, ¿por qué devorar? ¿Porque se quite esta pandemia o porque se haga la voluntad de Dios? Y él veía con sus ojos que esta pandemia estaba trayendo la voluntad de Dios. Si bien es cierto, no era la voluntad de Dios que viniera una enfermedad, pero la voluntad de Dios se está cumpliendo a través de esta enfermedad. Porque todos aquellos pretextos que teníamos para no congregarnos, para no buscar al Señor, para no humillarnos delante de Dios, ahora se han caído. Por medio de esta enfermedad ya no están, ya no existen. Han dejado de ser un pretexto en nuestra vida y estamos buscando la presencia de Dios. Padre eterno,
Hoy en esta mañana lo único que queremos hacer es pedirte, Señor, que en nuestra vida se haga conforme a tu voluntad. Padre amado, y te pedimos, Señor, que tus espirituales, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, puedan estar atentos a tu llamado, a tu voz, a tu palabra, Señor. Que en este día, Señor, cuando leamos tu palabra, cuando escuchemos tu palabra, Señor, no sea como cualquier otro día, Señor, sino que realmente podamos enlazarnos contigo, enlazarnos con tu palabra y podamos asimilarla, entenderla, Señor, y ponerla por obra, ponerla en práctica, Señor, para que nuestra vida, Señor, vaya tomando, Señor, un rumbo diferente, precioso Dios, para que el propósito, Señor, de todo esto que estamos viviendo se cumpla, Señor, y podamos aprender, Señor, aprender lo que tú quieres enseñarnos y que nos estás revelando, nos estás mostrando a través de esta circunstancia. Gloria y honra son tuyas, Padre eterno, en el nombre precioso de Jesús. Clamamos al Rey del cielo, al Dios de los cielos, a nuestro Padre, tal como está escrito, Señor, y como nos enseñaste. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así como en el cielo, hoy, aquí también en la tierra, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación y las naciones del mundo. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén, Señor. Amén. Qué hermoso alabar al Señor, qué hermoso adorar al Señor y poder estar en plena comunión con Él. Mis amados hermanos, en esta mañana quiero compartirles la palabra de Dios. Hace días atrás el Señor me daba tres palabras, tres títulos importantes, y uno de ellos lo trabajamos la semana pasada y hablábamos de ser gregarios de Dios, ser gregarios del Señor. Hoy más que nunca trabajar para el Señor en nuestros hogares, en nuestras casas, trabajar en grupo para el Señor, ser realmente esos gregarios, ¿verdad? Ser gregarios también de las autoridades, de aquellos que están dando su vida por nosotros, prácticamente están exponiendo su vida, tanto la en los hospitales, personal de salud, ¿verdad? Que están asistiéndonos en la salud. Hoy tenemos que ser los gregarios de ellos, ¿verdad? Porque ellos son los que se están exponiendo por nosotros, exponen su propia vida y hasta su propia familia. Y entonces la segunda palabra que había recibido de parte del Señor era algo especial, y realmente yo quisiera empezar haciendo una pregunta tremenda ahora, ¿verdad? ¿Quién sostiene su vida? ¿Quién sostiene su vida? Y cuando hacemos esta pregunta, yo creo que todos respondemos muy fácilmente. No necesitamos un tiempo grande para pensar en qué responder o cómo responder. ¿Quién sostiene su vida? Yo creo que todos acertadamente dijimos: Dios es el que sostiene mi vida. Y bien, en esta mañana yo quiero llevarle a pensar un poquito más allá todavía. Si bien es cierto, usted respondió bien, quién sostiene su vida y quién sostiene nuestra vida es Dios, yo quiero llevarle a otra pregunta un poquito más grande, más profunda, que quizá nos va a costar un poquito más de tiempo poder responderla. Estamos ya terminando hoy la tercera semana de este aislamiento que las autoridades de nuestro gobierno, de nuestra nación, han decretado para su pueblo, para nosotros. Y claro, como es normal, podemos ver que hay más gente en la calle, sale a comprar provisiones, víveres. Es normal después de 3 semanas de estar aislados, de estar encerrados en casa. Los víveres se van agotando y es necesario salir a comprar medicinas, a comprar alimento. Y vemos que la gente camina en la calle con las respectivas medidas de seguridad sanitarias, pero hay gente que no lo hace de esa manera. Pero no quiero enfocarme en ello, sino más bien pasar a esta segunda pregunta que quiero formularles hoy en este momento. Si Dios, y habíamos respondido a esta primera pregunta, ¿quién sostiene nuestra vida? Y todos hemos respondido, es Dios quien sostiene nuestra vida. Yo quisiera preguntarle ahora, ¿y de qué manera Dios sostiene su vida? ¿Usted conoce la manera como Dios sostiene su vida? Y realmente cuando formulamos esta pregunta,
ya nos cuesta un poquito responder. La primera pregunta era muy fácil, ¿verdad? Y todos decimos Dios. ¿Sabe que hasta el pueblo no creyente también ahora dice Dios es el que sostiene mi vida? Aquellos que hace 3 semanas atrás, hace un mes atrás, no querían pronunciar ni siquiera el nombre de Dios, no querían decir nada acerca de Dios y se negaban a la idea de reconocer a Dios en sus vidas, hoy también responden y dicen, es Dios quien sostiene mi vida y gracias a Dios hoy tengo un día más de vida. Y qué hermoso, ¿verdad?, poder escuchar esas palabras. Pero todavía hay una gran parte de las personas, de la humanidad, que no quieren reconocer a Dios en su vida. Y para aquellos que ya hemos reconocido a Dios en nuestra vida, la pregunta es, ¿de qué manera Dios sostiene nuestra vida? ¿De qué manera Dios sostiene nuestra vida? Y para poder responder correctamente a esta pregunta, debemos volver al principio de todo. Esta pregunta no se puede responder fácilmente desde el intelecto humano, sino volvernos al inicio de todo, a la creación, a nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos del Dios viviente, porque solamente ahí podremos encontrar la respuesta a esa pregunta, allí en nuestra identidad como hijos de Dios. Yo quiero invitarle hoy, en este momento, que usted pueda abrir su Biblia y pueda acompañarme al capítulo 43 del libro de Isaías. Vamos a mirar un poquito qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos está hablando. Lo habló en aquel momento y nos está hablando ahora, en este preciso momento, en esta circunstancia, en este tiempo. Justamente en este día 5 de abril del 2020, Dios nos está hablando a través de esta palabra. Isaías capítulo 43, versículo 1. Yo creo que la mayor parte de nosotros conocemos este texto. Dice la Escritura: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Mira qué hermosa declaración. Yo le he traído también en otra versión diferente. Es hermosa la inspiración de Dios sobre esta escritura. Y dice, pero, dice Jacob, el Señor te ha creado. Israel, esto es lo que dice el Señor que te formó. No tengas miedo, porque yo te he liberado. Te puse por tu nombre y me perteneces. Mira qué hermosa declaración. Te puse por tu nombre y me perteneces. Dios nos está diciendo 3 cosas muy importantes a través de esta palabra. Él dice, yo soy tu creador. También dice, yo soy el que te forma, yo soy el que te formó y el que te sigue formando. Dios día a día y a través de esta circunstancia nos está formando. Pero también está diciendo una declaración importantísima y Él dice, yo te redimí o yo te he liberado. De acuerdo a la versión que usted haya leído o esté leyendo. Y si usted mira lo que dice la Escritura, no tengas miedo, le dice ahora, dice, ¿no es cierto? Le dice Jacob, Dios, Jehová, tu creador, le dice, y Israel, le dice, a Israel le habla, dice, tu formador, le dice, no tengas miedo. Le está hablando al pueblo de Dios. Usted y yo somos el pueblo de Dios. Somos los descendientes de Abraham, los hijos de la fe. Y Dios le está hablando a los hijos de la fe en ese momento. Y les está diciendo, no tengas miedo, no temas, no te atemorices. De acuerdo a la versión que usted tenga, usted va a encontrar esas palabras. Y si usted se da cuenta, es una frase que Dios no le está poniendo a su consideración. Dios le está afirmando y le está diciendo, no tengas miedo. Le está en una expresión imperativa, no tengas miedo. Es una orden que Dios nos está dando, no tengas miedo. Y Él está lanzando una palabra sobre una circunstancia que Israel estaba a punto de atravesar. Ejércitos contrarios, ejércitos enemigos venían en contra del pueblo de Dios. Y también se había profetizado ya el cautiverio de Israel, el cautiverio de Judá. El pueblo de Dios iba a sufrir un cautiverio durante 70 años. Y no es cosa sencilla. Y no es cosa nada sencilla. Ellos volverían a esclavitud nuevamente. Vendría cautividad sobre el pueblo de Dios. Y vendrían guerras, ejércitos enemigos. Querían y estaban viniendo en contra del pueblo de Dios. Y podemos decir que el ejército del COVID-19 ha venido en contra del pueblo de Dios. Pero mire, Dios nos dice, no tengas miedo, no te atemorices. Y si hay alguna manera de responder a esta segunda pregunta, ¿de qué manera
¿De qué manera Dios sostiene nuestra vida? ¿De qué manera Dios sostiene nuestra vida? Realmente la única respuesta es a través de su palabra, por medio de su palabra. Aquellos, para resumirle toda esta historia de que ahora el pueblo de Dios está atravesando y Dios le declara su palabra, ¿cómo termina esa historia? Esa historia termina con muy pocas personas, con un remanente que vuelve del cautiverio de Babilonia, de Siria, vuelve de ese cautiverio a la promesa de Dios, a la tierra prometida de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se enlazaron a la palabra de Dios, ellos se envolvieron en la palabra de Dios, ellos decidieron creerle a la palabra de Dios, ellos se humillaron, ellos buscaron a Dios en medio de esa circunstancia, y esa promesa, esa promesa, yo te redimí. Esa promesa se movió sobre la vida del pueblo de Dios. Esa promesa se ejecutó sobre la vida del pueblo de Dios. Él les dice, yo te redimí. No estaba diciendo, yo te redimiré. Le dice, yo te redimí. Ya lo hice. Ya calculé el precio. Ya valoré el precio. Es más, ya pagué por ese precio. Y mire, Dios nos está diciendo ahora, en este momento, yo sostengo tu vida, pero lo hago a través de mi palabra. Ya he calculado el precio. Ya he calculado todos los costos. Yo te redimí. En la ley, la redención, una persona era redimida cuando otra persona pagaba el valor, el precio de su libertad. Y esto es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Dice, yo te redimí, yo ya pagué un precio por tu vida. Pero ahora, si tú tienes esa identidad de hijo de Dios, tú debes enlazarte a la palabra de Dios, a la palabra profética de Dios. Fuiste creado bajo un propósito, capacitado por el Santo Espíritu de Dios para ser un conquistador y ser más que vencedor. Pero esto no se consigue viviendo a nuestra manera, viviendo bajo nuestros propios planteamientos, bajo nuestra propia dirección, sino enlazados a la palabra profética de Dios. Recuerde que Dios nos está diciendo, yo soy tu creador, fuiste creado por mí, yo soy tu formador, yo te estoy dando forma cada día a través de cada circunstancia y yo te redimí, dice, yo te redimí. Entonces, Dios nos está diciendo, si tú tienes la identidad de hijo de Dios, toda esta palabra está sobre tu vida, pero tú no debes vivir conforme tus planteamientos, sino conforme los planteamientos que están designados para tu vida. La palabra profética de Dios. La palabra de Dios tiene vida, la palabra profética de Dios tiene un poder sobrenatural que puede revivir hasta aquello que estaba muriendo, aquello que ya estaba muerto, puede volver a la vida por la palabra profética de Dios. Mire qué hermoso lo que Dios nos está hablando en este día. El mundo tiene un gran interés por aquello que es vano, que es pasajero. El mundo quiere y sueña únicamente en dinero, sueña en posesiones, sueña en posición, sueña en poder. El mundo desea poder, pero la Escritura dice que estas cosas son sencillas, son vanas, son perecederas, que la polilla y el hollín corroen. Pero lo más grande que nosotros podemos tener y lo más grandioso que nosotros podemos tener es la palabra de Dios, la palabra profética de Dios sobre nuestra vida. Todos conocemos la historia de Abraham. Todos tenemos en mente siempre la historia de Abraham y cómo Abraham, el padre de la fe, como se lo conoce a través de la Escritura, logró proezas en el nombre de Dios. Logró proezas porque Dios le había profetizado su palabra, le había declarado su palabra sobre su vida. Y vemos que Abraham no era una persona común, una persona corriente. Abraham tenía muchos recursos. Abraham era una persona importante en su pueblo. Sin embargo, la mayor riqueza o lo más grandioso que Abraham pudo experimentar en su vida fue el cumplimiento de la palabra de Dios. Fíjese a tal punto que 4000 años más tarde, después de la historia de Abraham, en todos los continentes se sigue hablando de la historia de Abraham, se sigue mencionando las proezas de Abraham, del padre de la fe.
Sin embargo, han pasado las edades, los tiempos, y podemos ver que filósofos importantes de antaño, inventores importantes de tiempos antiguos, ahora ya casi ni siquiera se los menciona. Hasta sus propios inventos y sus propias frases de los filósofos se han ido olvidando, se han ido echando al olvido porque han venido cosas nuevas y las cosas nuevas han desplazado a las antiguas. Sin embargo, usted ve que hombres y mujeres importantes de la Biblia que han cumplido propósitos de Dios, que han cumplido proezas en el nombre de Dios porque a su debido momento les fue profetizada una palabra poderosa de Dios, ellos aún siguen en nuestra mente y siguen todavía en nuestros estudios bíblicos, siguen todavía en cada sermón que en cada iglesia se está predicando la palabra de Dios. Fíjese qué importante. Entonces podemos ver que lo más importante que nosotros podemos tener en nuestro corazón y en nuestra vida es la palabra profética de Dios. Si había alguna manera de responder de qué manera Dios sostiene nuestra vida, es justamente esa, por medio de su palabra, la palabra profética de Dios. Y usted y yo tenemos una palabra que de hijo de Dios. Realmente usted tiene palabra de Dios, usted nació bajo un propósito, usted nació con una palabra declarada para su vida, y si usted puede enlazarse hoy a esa palabra de Dios, a esa promesa de Dios, le aseguro, usted no tiene nada que temer, porque no habrá nada en este mundo que pueda sacarle de él sin que usted haya cumplido con su palabra. Yo quiero graficarle un poquito más, ilustrarle esta palabra que le estoy compartiendo con una historia de la Biblia, de un hombre que hizo proezas en el nombre de Dios, que un hombre que por la fe, motivado por la fe, hizo proezas en el nombre de Dios, pero llegó un momento en el que su mirada por un instante cambia por las circunstancias que estaba atravesando y quiso hasta morirse. Le pidió a Dios que hasta le quitara la vida. Yo quiero que me acompañe ahora al primer libro de los Reyes, capítulo 19. Vamos a ver esta hermosa historia, pero cómo lo que yo le estoy diciendo ahora en este momento, le estoy compartiendo la escritura cuando usted está enlazado a la palabra profética de Dios. Es esa palabra la que le sostiene, es esa palabra la que le cuida y es esa palabra la que le da vida. Esa palabra que, aunque el profeta en un momento quiso quitarse la vida, quiso que Dios le quitara la vida, la palabra profética de Dios sostuvo la vida, y no solamente la sostuvo, sino que aquellas esperanzas que en él estaban muriendo cobraron vida, y una vida muy, muy grandiosa. En el capítulo anterior, en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes, podemos ver que el profeta Elías decapita a 400 sacerdotes de Baal. Y vemos que qué impresionante, ¿verdad? La fe de este profeta. Cómo este profeta se mueve, ¿no? Cómo este profeta lleno de fe, lleno de confianza en Dios, logra hacer esa proeza. Pero llega a oídos de Jezabel, de la reina Jezabel, que Elías había hecho esto. Y entonces ella pronuncia una sentencia de muerte sobre el profeta Elías. Y ya estamos en el capítulo 19, cuando la reina Jezabel amenaza de muerte al profeta Elías. Y él siente miedo por esta amenaza, y él se va a esconderse. Y él se va al pueblo de Berseba, va a esconderse, y tiene mucho miedo, y le habla a Dios y le dice: Dios, quítame la vida. Y entonces por un momento el profeta quita su mirada de lo que Dios quería, del propósito de vida que Dios tenía para el profeta, y él empieza a tener pensamientos depresivos y pensamientos de muerte. Pero Dios envía un ángel en dos ocasiones, le envía un ángel. La primera ocasión le envía con provisión, con alimento, y en la segunda ocasión le envía con una palabra de poder, una palabra poderosa, una palabra profética para la vida de este profeta. Y es tremendo cómo esa palabra de Dios alimenta al profeta, cómo esa palabra profética vuelve a la vida, vuelve las esperanzas al profeta. Recuerda que ya en el versículo 4 del capítulo 19 del primer libro de Reyes, el profeta quiere morir, desea morir, tiene angustia, está desesperado. Pero ahora, cuando el ángel llega, cuando el ángel le comparte la promesa de Dios, el profeta tiene una visión diferente, tiene un ánimo diferente, tiene un semblante diferente. Y esto le impulsa a que él vaya.
y vemos versículos más adelante, él vaya hasta el monte Horeb, allí a la presencia de Dios, y él está en una cueva y de repente Dios se le presenta y Dios le habla y le trae una comisión. Y mire qué hermoso, Dios le habla al profeta y primero le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando quitamos nuestra mirada de Dios, cuando nuestros ojos ya no miran a Dios, empezamos a tener miedo. Cuando nuestros ojos ya no miran a Dios, vemos que las circunstancias empiezan a abrumar nuestra vida. Sobre este profeta hay una amenaza de muerte y sobre nosotros ahora hay una amenaza de muerte, se llama COVID-19, y cuando dejamos de mirar a Dios empezamos a tener miedo y nuestras palabras son caóticas, son apocalípticas y cada vez hablamos de miedo, miedo y más miedo. Y nos comportamos como se estaba portando el profeta en ese momento. Quiero morirme. Y muchos están teniendo miedo de salir a la calle. Muchos tienen miedo de que qué va a pasar con nosotros, de qué va a suceder en los siguientes días. Yo quiero compartirle esta palabra y decirle, si usted se enlaza a la palabra profética de Dios, si usted recuerda lo que Dios habló acerca de usted, en esa identidad de hijo del Dios viviente, usted no tiene por qué temer. Sí debemos guardar las medidas de seguridad que nos han sido dadas por nuestro gobierno, pero no debemos tener miedo a los días que vienen, no debemos tener miedo a lo que vendrá el día de mañana, porque sobre nosotros hay una palabra de poder, una palabra que Dios ha profetizado sobre nuestra vida. Recuerde en el capítulo 43, el versículo 1 de Isaías, dice, yo te puse un nombre, te llamé por tu nombre, mío eres tú. ¿Será que alguien podría arrebatar algo de las manos de Dios? ¿Sería que alguien podría arrebatar una vida que está siendo sostenida por Dios? Es imposible. Es imposible. Así como es imposible cuando Elías, el profeta, tiene esa entrevista hermosa con Dios, esa conversación con Dios, esa revelación de Dios. Y mire lo que Dios le dice al profeta. El profeta le dice, yo quiero morirme, pero Dios le dice algo grandioso. Yo quiero que me acompañe el verso 15 y 16. Y dice la escritura, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael, por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios le da 3 comisiones, Dios le da trabajo a Elías. Elías decía, yo me quiero morir. Pero Dios le dice, no, tú no te vas a morir, tú tienes un trabajo que hacer, tú eres mío, me perteneces, yo te creé, yo te formé. Como dice el profeta Isaías, fuimos creados por Dios, formados por Dios y tenemos una comisión dada por Dios. Él nos redimió, no nos redimió para que viviéramos como nosotros quisiéramos, sino para que cumpliéramos propósitos establecidos por Dios. Y entonces, cuando se da esta conversación entre Dios y Elías, él es empoderado por esa palabra profética y Elías sabe que nada puede tocar su vida. Y Elías ya estaba muy seguro de que nada, absolutamente nada, ni la reina Jezabel podría tocar su vida, porque había una comisión de Dios, una palabra de Dios que el profeta tenía que cumplir. 3 cosas, tenía que ungir a 3 personas, y mientras no lo hiciera, él no iba a morir. Y si usted puede ver en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, vemos cómo la palabra de Dios va dándose cumplimiento y ya Eliseo es ungido como sucesor de Elías. Y vemos que en el capítulo 8 ya Azael ya es ungido como rey de Siria. Y luego en el siguiente capítulo, en el capítulo 9, el segundo de Reyes, también ya Jehú es ungido como rey de Israel. Entonces la palabra de Dios se va dando cumplimiento. Y Elías no muere, Elías no murió en la amenaza de la reina Jezabel. Aunque hubo una persona que atentó contra la vida del profeta, la palabra de Dios sostenía la vida del profeta. Y es grandioso porque después de esa conversación que el profeta tiene con Dios, él sale empoderado y sale tan seguro de Dios, estaba tan seguro de lo que Dios le había declarado, que cuando él regresa, ¿se acuerda lo que le dice Dios al profeta? Vuélvete por tu camino, el camino de Damasco. Y cuando el profeta regresa, no camina como en la forma que él caminó cuando fue a Berseba.
Cuando él iba a Beerseba, iba huyendo, tenía miedo, iba atemorizado. Y él lo único que quería era morir, lo único que deseaba era morirse. Pero ahora cuando él vuelve del camino el camino que había venido atemorizado, ahora él regresa con un pensamiento diferente. Él estaba plenamente consciente que Jezabel no podría tocar su vida. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Jezabel también tenía mucha conciencia de que era una plena locura contender con el Dios de Israel, con el Dios de los cielos. Si a los sacerdotes les había hecho lo que les hizo, ¿qué le podría hacer a esta mujer? Entonces, ella no iba a hacer nada en contra de la vida, realmente en contra de la vida de Elías. Y Elías ahora lo sabía. Elías ahora estaba seguro que esta mujer no podría tocar su vida, nada podría tocar su vida, porque había algo grandioso, la majestad de Dios sobre la vida de Elías. Sobre sus hombros venía la majestad de Dios, aquello que sostiene la vida de los hombres ya venía sobre los hombros de Elías y era la palabra profética de Dios, y él sabía que mientras esa palabra no se cumpliera, su vida no correría peligro. Podrían venir circunstancias difíciles, pero la muerte no podría enseñorearse de Elías. Y ahora Elías regresa en una forma tremenda, en una forma diferente, muy confiado y muy seguro de Dios. Y yo quiero compartirle esta palabra hoy. Usted que quizá estaba atemorizado por lo que el virus, el COVID-19 pueda hacer y está haciendo en las naciones, pero yo quiero compartirle esta palabra. Usted que es hijo de Dios, nosotros que somos hijos de Dios, que somos hijos del Dios viviente, que tenemos una palabra profética declarada por Dios sobre nuestra vida, no se atemorice, no tenga miedo. La amenaza de muerte no está para usted. Sobre usted hay algo grandioso, la majestad de Dios, la palabra profética de Dios que ha sido declarada para su vida. Esa es la que le sostiene, y usted no será levantado de la tierra hasta que no haya cumplido el propósito que Dios, su Padre, nuestro Creador, nuestro Formador, nuestro Redentor, nos ha asignado. Así que le invito a que usted se mueva en la fe, usted se pueda mover en la fe de esa palabra profética. Si hay algo que sostiene nuestra vida ahora, es la palabra profética de Dios, y nada, absolutamente nada, podrá removernos de la tierra, de este lugar, el lugar donde usted fue plantado, hasta que el propósito de Dios, la palabra que Dios le ha declarado a su vida, se haya cumplido. Recuerde cómo terminaba el versículo 1 del capítulo 43 de Isaías. Te llamé por tu nombre, te puse nombre, mío eres tú. Yo quiero invitarle a que podamos darle gracias a Dios en esta mañana por habernos declarado su palabra, por habernos avivado a través de su palabra, y usted y yo hoy estemos más seguros que nunca que este virus no tocará nuestra vida, no tiene poder para tocar nuestra vida, porque sobre nosotros hay algo grandioso que nos sostiene, y es la palabra profética de Dios. Le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos y demos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por declararnos tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos tu palabra, Señor. Quizá en momento de angustia, al igual que el profeta, hemos mirado a otro lado, Señor, y quizá, Señor, nuestro corazón estaba atemorizado, y quizá, Señor, hemos estado viviendo días difíciles, papá. Pero hoy tú traes una palabra, Señor, una palabra a nuestro corazón, una palabra a nuestra mente, que nos recuerda, Señor, que tú eres nuestro creador, que tú eres nuestro formador, que tú nos has redimido, que tú has pagado el precio de nuestra libertad, Señor, que en ti somos libres, Señor, que diste a tu Hijo, a nuestro amado Señor Jesucristo, por nuestra libertad, y que sobre nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo Jesús y te clamamos y te pedimos que tú seas nuestro Padre, tú declaraste una palabra de poder, tú declaraste una palabra profética sobre nuestra vida. Y hoy queremos alinearnos, Señor, a esa palabra profética. Esa palabra no se va a cumplir, Señor, si nosotros no estamos alineados con esa palabra. Esa palabra no se va a cumplir por sí sola, Señor, si nosotros no nos alineamos a tu voluntad. Y hoy, precioso Señor, Padre eterno, queremos alinearnos a esa palabra profética. Ya no queremos, Señor, vivir en nuestra razón.
ya no queremos razonar tu palabra, ya no queremos ponerle palabras a la Biblia, palabras de nuestro conocimiento o palabras, Señor, que sean de nuestra conveniencia a la Biblia, Señor, sino queremos vivir conforme todo lo que está escrito en tu palabra, Señor, conforme a todo lo que tú has declarado para nuestra vida. Entonces estaremos seguros, plenamente seguros, Señor, de que este virus nada podrá hacer en contra de nosotros, Señor, porque es tu palabra la que sostiene nuestra vida. Es tu palabra, Señor, tus designios, esa palabra profética, ese encargo, ese propósito de vida que tú le diste, Señor, a nuestra existencia, la que sostendrá nuestra vida, Señor. Así que te queremos dar gracias en esta mañana por ser generoso y traernos esta palabra, Señor. Esta palabra que hoy nos aviva, así como avivó al profeta, Señor, y le sacó de ese lugar en el que él estaba, Señor. Y tú le diste esa orden y le dijiste, vuélvete por tu camino, por el camino de Damasco. Y él obedeció, y él llevaba una comisión que tú le habías dado, Señor. Y esa comisión se cumplió, tu palabra se cumplió, las 3 asignaciones dadas al profeta se cumplieron. Y la vida del profeta no fue tocada y no fue quitada, Señor, y tu palabra se dio cumplimiento. Yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra le da vida, Señor, a todo mi ser. Y estoy plenamente seguro, Señor, que este virus no tocará mi vida, porque tu palabra es la que la sostiene. Gracias, eterno Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, queremos agradecerles y queremos darles un fuerte abrazo desde este lugar que estamos compartiendo cada día domingo la palabra del Señor. Al igual que ustedes, también estamos deseosos de que ya en los días futuros podamos volver a estar en la casa de Dios y alabar, danzar en su presencia y compartir allí en el templo, en la casa de Dios, su palabra. Pero hasta tanto les seguimos invitando a que cada día domingo, el día de mañana también vamos a estar a las 7 de la noche compartiendo el tiempo de oración. También les invitamos a que se sumen y podamos estar orando juntos y compartir otra hermosa palabra de Dios, la palabra que Dios ha preparado para este tiempo, para nuestra vida. Así que, mis amados hermanos, un abrazo, los queremos mucho, los amamos en el Señor, los extrañamos mucho y esperamos prontamente poder volver a estar juntos. Que Dios les bendiga.